El poeta cubano José Martí dijo que hay tres cosas que cada persona debería hacer a lo largo de la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Siendo más profundos, plantar un árbol es una manera de dar vida y construir el futuro, de la misma forma que continuar la especie. Escribir un libro es una tarea intensa, ya que tanto el hijo como el árbol crecerán por su cuenta según su genética y la aportación de la persona, que es temporal. El libro es un trabajo íntimo, escrito palabra por palabra y edificado a través de una idea. Esta noche nos acompaña Cillas Abadía Escario, nacida en Huesca, abogada de profesión y perito calígrafo, es decir, asesor al juez sobre análisis de textos, firmas e impresiones de cualquier tipo. Siempre disfrutó, me han dicho, de las novelas de acción, especialmente de trama policíaca, y en 2022 publicó su primer libro, Un crimen que el cielo puede perdonar. Actualmente está finalizando su segunda obra, si no lo ha hecho ya, y que espera publicar próximamente. Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad, un espacio de entrevistas donde queremos conocer la personalidad de nuestros invitados y no solamente sus obras. La novela de Cillas Abadía, Un crimen que el cielo puede perdonar, ha sido adquirida por la editorial Austin Macaulay Publishers de Nueva York y se distribuye desde el 20 de este mes de junio a través de su web y de Amazon Mundial, además de la Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés y las principales librerías españolas. Ángel Curlán es un lector impenitente que siempre lleva consigo su tablet digital con 300 libros en la nube y que siempre hubiera deseado publicar un libro. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, lo hubiera deseado, pero mis capacidades no andaban por ahí. Luego hablaremos de ello. Ni mucho menos. ¿Qué nos puedes contar de Cillas Abadía, nuestra invitada? A mí me sorprende que una letrada en ejercicio, profesional supongo, se dedique también a la literatura, sobre todo por el tiempo imprescindible para dedicarle y a la profesión del derecho, porque ¿qué especialidad es la tuya? Porque ahora ya los abogados generalistas cada día hay menos, aunque históricamente eran todos, ahora son mucho más especialistas, como sabes. No sé qué especialidad, si es el derecho social, si es el derecho penal, si es el derecho civil, mercantil o generalista, de todo. No, mi especialidad es derecho civil y con la especialidad concreta de derecho inmobiliario. Eso es pues todo el mundo de los inmuebles, las casas, las ventas, las reformas, obras, arrendamientos, comunidades de propietarios, ocupación, todo lo que está relacionado con el mundo del inmueble, y luego la parte penal de todos estos temas que muchas veces derivan en un tema penal. Ya, entonces también soy penalista. Penalista. Exacto, exacto, por ejemplo, un ejemplo. Y bueno, pues muchas veces temas de estafa, en una compra, en una venta, en fin, todo lo que es un penal económico. Pues Cillas es un municipio de Rueda de la Sierra, en Guadalajara, y etimológicamente significa en las faldas del cerro, que es donde precisamente se pueden colocar los pueblos, los municipios, fundamentalmente en la Edad Media. Un crimen que el cielo puede perdonar, es decir, un delito que desde la divinidad se decide intencionadamente dejar atrás. ¿Más o menos es cierto o no? Sí, puede interpretarse así. No puedo avanzar mucho más en relación al título porque si no desvelaría el final, pero puede interpretarse así. Ahora con la nueva editorial le ha colocado la palabra solo. Entonces me ha cambiado el título, entonces ahora se llama Un crimen que solo el cielo puede perdonar. Eso es todavía mucho más concreto, ¿no? Yo creo que lo ha mejorado. Y da que pensar. Según la editorial también, hablamos de una madre rica y despiadada, de 3 hijos sojuzgados y de una hija cuya relación era totalmente diferente. Es decir, está usted hablando de poder, actuación policial, investigación, sospecha, emociones y un final también imprevisto. Así es. He tratado de hacer una obra en la que se profundizando bastante en lo que es la psicología de cada personaje, por eso no hay muchos personajes, para poder abundar en ellos, y tampoco es una obra de muchísima acción, es más un poco introspectiva, de analizar las causas o motivaciones que puede llevar a cada uno de ellos a querer matar a su madre, porque todos ellos al final tienen una motivación y al final solo uno de ellos es quien lo ejecuta. Pero un poco el hilo conductor es
pues establecer entre ellos las relaciones personales y ver qué es lo que les motivaba para llegar a esa situación extrema. Cillas es un pueblo pequeñito que está cerca de Molina de Aragón. Sí. ¿Lo conoces? Sí. Yo bastante. Por mi otra afición, me aficiono a la caza. Es un pueblo muy pequeñito, sí, que está muy cerquita de Molina de Aragón, sí, y que es de los primeros puertos de Guadalajara. Sí. También en Huesca, yo soy de Huesca, y en la provincia de Huesca, también en el Pirineo hay otro pueblo que se llama Cillas. Que también se llama Cillas, pero tú te refieres al de Guadalajara. Yo vengo por la ermita, mi nombre viene por la ermita, que está al lado de Huesca, a 3 kilómetros de Huesca, y mis padres se casaron allí y tuvieron a bien ponerme ese nombre. Pero yo luego he conocido pues estos otros pueblos que hay. Bueno, entrando porque a mí me gustaría hablar no solamente de la novela, sino de cómo se escribe una novela. Cada uno lo hace de manera diferente, cuál es el modus operandi, por qué, cómo y cuándo, pero la editorial Amarante, de la que he leído algunos párrafos de la novela, dice que se trata de una novela psicológica con una trama adictiva y un giro final inesperado. En todo esto de colaborar con el juez, con las pruebas estas caligráficas, etcétera, etcétera, ¿tienen algo que ver para ese conocimiento del personaje? Sí, porque, bueno, la caligrafía, soy perito calígrafo, pero también soy grafóloga. El perito calígrafo analiza las firmas, la autoría, quién ha ejecutado la firma, pero el grafólogo, además, a través de la escritura, descubre la personalidad del que escribe. Entonces, tengo un cierto conocimiento de las personas también a través de la escritura. Entonces, en esta novela sí que hay una parte que trata acerca de la grafología, porque hay un texto que se deja. Y bueno, pues ahí ocurre una serie de cosas en relación a la caligrafía, porque se tiene que descubrir quién es el autor. Exactamente. Yo no sé si Paco se acuerda, perdona, yo estudié se acuerda que sí. tú y yo hicimos un curso de grafología. Yo lo terminé, sí. No sé si todavía esos conocimientos. Sí. Pero lo que pasa es que como ahora la gente no escribe, pues es efectivamente, los dos casualmente nos dio para hacer. Es curioso que hace 20 años. Más. Empezamos a escribir y al cuarto folio dijo, los 3 primeros los tiráis y a partir del cuarto me lo dejáis para que vaya. Pero es muy interesante, efectivamente, porque ya no solamente en la letra, sino en los márgenes, en las líneas y todo eso. Hay muchos parámetros para hacer el cotejo y llegar a concluir lo que sea. Eso provoca también, de alguna manera, y en su profesión lo tiene, bueno, pues una cierta un indagar, ¿no?, en cada una de las personas involuntariamente, ¿no? Es involuntario que uno vea algo escrito y entonces ya intente analizar la personalidad de ese hombre, de esa mujer. Sí, esa es una deformación que tenemos. Igual que los abogados vemos pleito en todos los conflictos, pues lo mismo con el tema de la escritura. Tendemos a analizar quién hay detrás. Bueno, la portada de la novela es una silla de ruedas vacía que da miedo en un ambiente oscuro y de soledad. O sea, y solamente viendo la portada ya uno tiene una tensión al comenzar a abrirla y a empezar a leer. Yo creo que eso es muy positivo. Sí, yo creo que sí. La portada fue la idea fue mía, pero la verdad es que me la llevaron muy bien, luego lo ejecutaron muy bien la editorial Amarante. Me gustó mucho, en cuanto me dieron 2 opciones, me gustó esta más, y desde el primer momento pienso que fue muy acertada, porque yo les transmití una idea, pero claro, una idea en la mente luego te la pueden plasmar bien o mal, muy parecido a lo que yo tenía en la cabeza. Una curiosidad, cuando haces un peritaje, me imagino que en ese pleito no serás parte como letrada. No puedo, será es incompatible. Ahí me refería, porque si no habría unos intereses de parte, ¿no? Claro. Porque, como ya has dicho... Los peritos se supone que somos imparciales. También llevas temas penales, evidentemente. Claro. Sí. Pues no sé si sabría que solamente el 3% de los que se proponen escriben un libro, concluyen. Mientras que el porcentaje poblacional de los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo es solamente del 0,1%. Por eso mismo, cuando mucha gente dice que tiene montones de historias para escribir un libro, evidentemente puede tener montones de historias, pero cuando se pone a escribirla, evidentemente se queda pues sin saber qué hacer. Por eso digo, ¿cuál es el momento en el que uno toma la decisión después de pensarlo mucho y dice, voy a invertir tiempo, que se invierte mucho tiempo en investigar, en analizar personajes y traerlos, porque siempre se habla de lo más cercano y de lo más próximos, y luego empezar? ¿Cómo se desarrolla toda esa labor hasta empezar a escribir? En mi caso, como tengo mucho trabajo y muy poco tiempo, llevaba muchos años intentando hacerlo. Y de hecho,
Esta novela la escribí en secreto, nadie lo sabía mientras la estaba escribiendo, ni mi marido, ni mis hijos, ni nadie, porque ya lo había anunciado antes que iba a escribir y luego no pude hacerlo. Entonces, la segunda vez que hice el intento no quise decir nada, pues porque ya había fallado una vez y dije, no quiero volver a hacerlo, ¿no? Entonces la escribí y hasta que no tuve la editorial y la estaba ya publicada, no lo supo nadie. Bueno, en última instancia, al final mis hijos sí que lo sabían. Pero mi marido no lo llegó a saber hasta que ya lo tuve, pues porque pues eso es una cuestión de tiempo, entonces requiere mucho tiempo. Yo tomé la decisión por segunda vez de ir a escribir, o sea, de ponerme a escribir, la pandemia. Aproveché ese momento en el que estábamos todos recluidos y dije, es mi momento, bueno, ahora o nunca. Los que dedicábamos al derecho menos porque éramos actividad esencial, pero vamos, sí, acuérdate que nosotros teníamos que estar ahí, es verdad, caminando por las calles. Estábamos ahí, pero aún así tuvimos mucho más tiempo porque no solo fue el momento de reclusión cuando nos encerraron, sino pues durante 2 años hubo mucho tiempo que estábamos, bueno, pues muy limitados en movimiento, entonces pasábamos mucho más tiempo en casa. Y bueno, pues yo aproveché, pero era una cosa que la traía ya de mucho tiempo atrás que quería escribir. Lo que pasa que no había podido encontrar el momento. Decía Paco que yo voy siempre con la tablet o con el teléfono y hace muchísimos años que no leo nada en papel. Sin embargo, hay muchísima gente que sigue con el libro en papel. Yo creí que desaparecería, sin embargo todavía había las librerías, porque si uno quiere por internet, tu libro seguro que estará colgado. Todavía no, porque la editorial anterior no quiso, decidió que primero íbamos a lanzarla con. Pero me imagino que en cualquier momento aparecerá que te lo puedes descargar, por el importe que sea, y además tiene la enorme ventaja que lo llevas ahí. Pero se mantiene todavía mucha gente que le gusta el leer en papel. Entiendo que es más personal leer en papel. Yo leo las dos cosas, leo papel y leo digital. Y realmente se quedan mucho más las cosas cuando las lees en papel. Y sientes más, yo siento más el libro cuando lo leo en papel y paso las páginas, puedo ir para atrás y en un momento dado un personaje, no sé, lo haces más tuyo y se te fija mucho más. Por lo menos a mí me pasa y lo he comentado con otras personas y es lo mismo, les pasa parecido. Entonces al final la gente prefiere el papel. Otra cosa es que es más cómodo el libro digital, pero seguimos con el papel. Yo sigo prefiriendo el papel por varios motivos. Yo leo los artículos a través del ordenador o del portátil, ¿no? Pero las novelas, los libros, los leo en papel, porque primero el olor que desprende el papel y la tinta es absolutamente diferente, y cuanto más viejo se hace el libro, mucho mejor. Porque además lo puedes tomar, sobre todo tranquilamente cuando ya no hay nadie en casa o están durmiendo, en el sillón con una copa de lo que sea. Uno puede tomar leche merengada o una copa de whisky tranquilamente, y entonces en el momento en que uno ya sabe que tiene que dejarlo, porque como las buenas novelas y películas de televisión hacen una pausa en el momento más importante, tú dices, lo voy a dejar y mañana lo volveré a retomar. Y como usted decía también, siempre se puede volver. Y años después siempre puedes volver a leerlo, lo cual hace que, como tú has madurado y has experimentado muchas más cosas, entiendas frases que entonces no entendías. Así es, así es. Incluso como autora, a cualquier autor lo puede decir, retomas el libro y lo repasas y lo ves, pero en papel es muy distinto a cuando lo ves en el ordenador o de forma digital. Es que cambia mucho. Y ese gusto por los ambientes policíacos, las verdades ocultas, el misterio, los finales sorprendentes para fastidiar al lector, evidentemente, son prácticamente desde el inicio de su lectura, ¿no? Desde que era muy joven. Sí, de siempre. Siempre me ha gustado. He sido una gran lectora y sobre todo de novela negra. Entonces ya desde niña pues me empecé con Agatha Christie, que ya me encandiló, porque pese a no... Luego he leído pues literatura más profunda y mejor, pero Agatha Christie no cabe duda que es la autora por excelencia en cuanto a la novela negra, y aprendí mucho de ella. Y ya entonces, yo creo que no sabía entonces que iba a escribir, pero yo ya entonces me leía los libros muchas veces, los de Agatha Christie, pese a saber quién era el asesino y sabiendo el final, pero me gustaba ver cómo lo iba escondiendo, cómo lo iba desarrollando. Y entonces no sabía que iba a escribir, pero supongo que ya lo llevaría un poco en ciernes. Y siempre, y después he seguido con otros muchos autores, y es lo que me gusta. Me gusta leer otros géneros también, pero me gusta escribir novela negra. De tu profesión de letrada, Zaragoza tiene más abogados que París. Sí. Pero seguro que lo sabes. Lo sé. Y yo no sé, yo pensé en tiempos que el abogado individual desaparecería, porque si corres el mundo, a mí me gusta mucho Cotelia, la mayoría son grandes despachos.
sea, en Estados Unidos son Así es. enormes despachos y el abogado individual solo prácticamente no existe, solo en España. Ahora sí que están apareciendo también grandes despachos. ¿Tú crees que el abogado este individual, con su despachico, su cosa, va a desaparecer y todo se integrará en estas grandes empresas que las hay, Écija, entre otros? Y... Pues yo creo que, bueno, yo no lo sé qué sucederá, parece que se tiende a eso, pero también te digo una cosa, y es que también por otro lado veo que como todos nos estamos especializando mucho en las áreas que sea, pues también de vez en cuando hace falta un abogado generalista que haga un poco de hilazón, porque hay veces que un problema tiene distintas vertientes. Todos tienen claro, distintas entonces vertientes, cuando todos. si solo estás en un sector del problema y luego tienes que recurrir a otro abogado y luego a otro, falta alguien que haga esa unión. Entonces yo creo que no debe desaparecer nunca el generalista, que es un poco el que te da el pozo general de todo. Ya me decían en el IES, me decía yo, que los problemas no te impidan ver el problema. Exacto. Entonces, yo he discutido muchas veces con compañeros, sobre todo en los temas herenciales, que ven su parcela jurídica y no ven la parcela fiscal, tributaria. Hace un momento hablaba con Paco, en una herencia, tú aceptas una vivienda en un precio, no conoces que si lo vendes hay un incremento patrimonial, haces una valoración baja y luego le viene el palo fiscal. Claro. Y en eso muchos letrados, al no ser especialistas y no conocer el mundo fiscal, cometen esos errores inconscientemente. Esto ocurre, tú lo sabes, sobre todo en el mundo inmobiliario, tú lo habrás vivido. Ocurre, muchas veces ocurre eso. Y en otros campos también, o sea, que se necesita saber un poco de todo. En el derecho mercantil. Mercantil, exacto. Hombre, es verdad que en la carrera... Y en el laboral, anda que no hay consecuencias mercantiles. Puede haber consecuencias en todo. Claro, Entonces, claro. O por ejemplo, en inmobiliario tienes que tener en cuenta siempre el tema penal. Claro. O el tema civil, siempre está todo unido. Entonces no te puedes abstraer y decir son compartimentos estancos, yo llego hasta aquí y se acabó. Porque entonces no le estás dando un buen servicio al cliente. A eso vamos a referir. Vamos ya a volver otra vez, es como la publicidad, ¿verdad? Ya, pero... Después de la publicidad volvemos a los temas fundamentales, ¿no? Que es precisamente por la que está Cillas Abadía con nosotros en la noche de hoy. ¿Le gusta que haya narrador en la novela o le gusta que cada personaje en un momento determinado sea el que tome la decisión de contar lo que está ocurriendo? Bueno, todas las opciones son válidas. Es muy difícil y a la vez muy importante decidir quién narra la novela, y es una decisión difícil porque en virtud de ella giran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en mi segunda novela he tardado mucho en decidir quién narraba. En este caso, pues hay dos narradores. Uno es un narrador omnisciente, que es focalizado en el policía, en el inspector de policía, que es el que va haciendo la investigación, y por otro lado y paralelamente hay uno de los hijos, en este caso una hija de la fallecida, que va narrando en forma de diario su versión de los hechos. ¿Vale? Entonces se van alternando unos capítulos y otros. Es que eso es lo más bonito de la novela, porque uno lee novelas y le gusta ver diferentes maneras de escribirla, porque te enteras de las cosas. Por ejemplo, los personajes tienen unas cualidades, tienen unos defectos, y eso de que también nosotros sepamos si están mintiendo o no, si están intentando de alguna forma ocultar algo, y eso es importante. Sobre los personajes, el reparto de los personajes, ¿lo piensa usted antes? ¿Mira cada una de las personas que van a interpretar? ¿Ve también cualidades y defectos? ¿Ha elegido al traidor? Es decir, eso es muy importante porque cuando te pones a escribir una novela, uno tiene que pensar en todo eso, ¿no? Sí. Yo, de hecho, tengo la novela pensada antes de escribirla. Hay autores que, el mismo Pérez Reverte, por ejemplo, hace poco decía que él se lanzaba a escribir y a ver qué salía. Pero claro, para eso hace falta ser muy bueno, ¿no? No sé, yo tengo que tenerlo claro antes de empezar a escribir. Entonces ya tengo pensados los personajes, tengo definida su psicología y su personalidad, y luego pues les voy dando forma para que se demuestre quién es cada uno y de qué manera tiene marcado su personalidad. Entonces, sí, lo tengo antes de antemano, lo tengo pensado. Y a cada uno le doy un giro personal. Yo tengo un defecto también, tengo muchos defectos, pero es un defecto creativo, ¿no? Siempre hay alguna persona a la que odio y aborrezco, pero de forma cariñosa, y entonces procuro el peor papel
o no el de traidor o el de asesino, sino uno de los papeles de menor importancia, incluso ponerle su mismo nombre y algunos datos físicos bueno, me interesa que la gente piense en esa persona también. ¿Es de alguna manera también subjetivo en alguno de los personajes más débiles o menos honestos? ¿Usted ha puesto alguna particularidad de una persona que haya conocido y que no le caiga bien? Realmente no me he basado en nadie en concreto para hacer ningún personaje, pero sí, claro, al final el libro es un cúmulo de... O sea, no puedes abstraerte de quién eres, forma parte de mi experiencia vital. Entonces, pues de lo que he vivido y de lo que he conocido, pues he extrapolado lo que ha salido. No me he basado en nadie en concreto. No, si digo poner algún interés para que bueno, la gente asimile esa persona por su debilidad o por su defecto. Ese soy yo. Para que se sienta identificado. No ha sido el caso, no lo he hecho. Apetece bastante. Sí. Sí, es muy mal, papá. ¿Cómo escribe? En papel, directamente en el teclado y en el ordenador, pues yo qué sé, se toma notas en el móvil. ¿Cuál es su modus operandi? Pues hago distintas cosas. O sea, primero hago un esquema en papel de lo que la idea primera, lo que es el esqueleto, y después sobre eso ya voy tomando notas, cosas que se me ocurren, tengo un cuaderno y voy apuntando, y luego ya me paso al ordenador y ya empiezo a redactar, a clasificar, pero siempre y cuando tenga la novela bastante estructurada, ¿eh? Yo no me pongo a escribir hasta que lo tengo ya bastante lanzado. Hay una cosa muy interesante que se está empezando a hacer, que todavía no es común en España, que junto a la venta del libro, de la novela o de aquello que publique un autor o autora, se complementa precisamente con esos detalles de escritura, tanto en papel, se aportan fotografías al final del libro y tal, y es muy interesante porque enriquece mucho también lo que es la obra. O sea que estamos en un plano absolutamente diferente y también muy interesante. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos con una compañera, con un compañero, la novela, como está ambientada en Madrid, pero tiene muchos guiños a Huesca, que es mi ciudad, y a Aragón. Pues hay una comida, un ágape que se hace con todo comida oscense, y entonces, bueno, pues hice un acuerdo con una bodega oscense. Y hicimos, puedes decir, Sería sí. Somos, me imagino. Sí, no, era Somos. Ahora mismo no me sale el nombre, por eso no lo digo. Bueno. Entonces hicimos un acuerdo y llevábamos la botella junto con el libro y hicimos un pack y lo vendíamos así. También hicimos otra vez un encuentro con una chica que tocaba el piano y la cata, con esta misma empresa, hicimos una cata y vino mucha gente, precisamente de BNI, y se hizo allí con un grupo y estuvieron invitados a todos los grupos y se hizo en un espacio de Zaragoza de otra chica que también es de BNI, que es el local Zaragoza. Sí, ¿sabes cuál es? Que está, sí, vale. Sí. Pues hicimos ahí un encuentro y una chica tocaba el piano mientras otra leía pasajes de mi libro y a la vez se hizo una cata de vinos. Bueno, son formas de exponer. Que BNI es una asociación, un networker, sí, sí. Donde yo también estaba. Es un networking. Es un networking. Fíjate que ahora me estaba acordando que las letras aragonesas, Irene Vallejo, o sea que está viendo escritoras ya. Irene Vallejo de es otro nivel. Bueno. ¿Hay rentabilidad en vuestro caso o simplemente es una cosa anecdótica que no te permitiría subsistir solamente en la literatura si no fueses letrada? No, yo vivo de que soy letrada. La literatura me ha dado bastante beneficio, mucho más de lo que esperaba, pero claro, tengo una novela. Sí que es mi intención, ya no tanto por un tema económico, pero sí que es mi intención seguir escribiendo y dedicarme a esto, por lo menos dedicarle más tiempo del que le dedico. Ahora no estoy haciéndolo, pero sí que es mi intención. Hay que conseguir premios. Eso es. Vamos precisamente a otros detalles interesantes ya en el último tramo. Parece mentira, pero llevamos media hora. En el último tramo. En el momento, supongo que entregaría el pendrive a la editorial, o no sé cómo lo entregaría. En ese momento de entregar todo aquello por lo que ha estado disfrutando, sufriendo, viviendo, ¿qué siente o qué sintió en ese momento diciendo, aquí está el trabajo de tantos meses y aquí está parte de mi forma de ser? Yo envié el trabajo a distintas editoriales
Entonces ya de salida fueron varias y luego de las que me llamaron, que fueron varias, elegí la que me pareció mejor dentro de las editoriales estas españolas. Y realmente cuando a mí me supuso algo emocionante, no fue en ese momento cuando envié el PDF, que lo envié a varias, como digo, sino cuando ya negocié con una de ellas, que fue la que más me gustó, que fue Editorial Amarante, y ya pues, se pusieron a imprimir, y cuando ya estaba el libro impreso y me lo enviaron a casa. Esa es la segunda pregunta. Ese fue el momento, ese momento de ver realmente el libro importante. y de ver la portada, que en principio dices, bien, se adapta precisamente a lo que yo quería. Bueno, me la habían enviado ya por PDF, Sí, yo ya la había visto, pero ver el libro físicamente... Y luego abrirlo. Abrirlo... Sí, sí. Uy, sí, fue tremendamente emocionante. Sí. Me fui corriendo a Huesca a llevárselo a mi madre. Casi como un hijo, como decía Paco. Sí. Fue coger a mi hija y coger un puñado de libros y irme a Huesca a enseñárselo a mi madre. Y luego al volverlo a leer, pensó, quizás este personaje se me ha quedado corto, quizás esta frase no ha estado bien, quizás ahora... Eso es absolutamente lamentable porque no se puede ver con los ojos de ahora lo que hicimos ayer, antes de ayer o hace un año. Posteriores lecturas siempre hace que haga... Bueno, no lo tenía que haber dicho así. Próximo, pero es que eso también pasa incluso antes de haberlo enviado a las editoriales. Cada vez que me ponía encima, corregía cosas hasta que al final dije, se ha terminado. Si no, esto no tiene final. Entonces, ahora a posteriori también, por supuesto, lo leo y hay cosas que las cambiaría. Bueno, eso es muy bueno y muy positivo porque solamente las personas demasiado vanidosas y soberbias son las que dicen qué bueno soy, qué bien escrito no me y qué bien nunca. está. Y sin embargo, de nada. Sí, y yo siempre que he cogido alguna cosa de las que he escrito, tanto en revistas como en pequeños libros y tal, siempre que le he cogido digo, vaya hombre, qué mal está esto. Sí. No he vuelto a escuchar ningún programa de radio entero mío porque solamente cuando he tenido un fallo. Digo, a ver, este fallo si se nota mucho no se nota, porque la verdad es que lo paso muy mal. Estábamos hablando de lo que era primero escribir un libro, que la gente lo lea, que además haya en la presentación todo tipo de posibilidades, la música, el alimento, el vino, y que bueno, la gente también pueda leer algunos párrafos, ¿no? Y eso evidentemente es muy interesante, pero no es lo mismo vender los libros a nivel local, a nivel nacional, que con la nueva empresa editorial de Estados Unidos, de Nueva York, que evidentemente va a hacer que todo el mundo pueda tener la posibilidad, y además inmediata, y también de otras formas a través de Amazon, etcétera, etcétera, para poder conseguir ese libro. Yo creo que eso, de alguna manera, tiene que hacer sentir al autor del libro pues que ese producto va a ser además leído con otras mentes, con otras costumbres, por otras personas distintas a las que usted creía que estaba escribiendo ese libro. Sí, porque ahora lo va a leer fundamentalmente la comunidad hispana de Estados Unidos, porque el libro me lo han comprado de momento en español. Después van a valorar si lo publican también en inglés, pero de momento es en español para la comunidad hispana y para la comunidad hispana del mundo, porque esta editorial pues es grande y tiene una gran repercusión y trabaja con distribuidoras de todo el mundo. Entonces, sí, la verdad es que es un cambio. Las fronteras ya se han ampliado mucho. Que son 600 millones de hispanohablantes. Hispanohablantes, casi nada. Sí, ya veremos a cuántos llegan, pero... No, pero lo importante es que llegue y que exista la posibilidad. Un crimen que solo el cielo puede perdonar, como se llama ahora. ¿Cómo lo definiría de cara a los oyentes jóvenes, a los lectores jóvenes, a los lectores maduros y a los lectores mayores, como por ejemplo Ángel? Es un libro para todos los públicos, no está centrado en nada, y como se trata de seguir una historia de forma muy amena, el libro se lee muy ágil, no es pesado, todo el mundo en ese sentido ha coincidido, que se lee muy rápido, bastante adictivo me han dicho, que es un poco lo que pretendía, querer que la gente quisiera pasar de página y que no se quedara allí estancado. Y no tiene edad, entonces para toda la gente, todo el público que le pueda gustar, que le guste la novela negra, pues es un libro perfectamente válido. Espero que lo pongas pronto ahí porque ya está, desde el 20 de junio, el 20 hoy, entiendo que hoy ya estará. ¿Ya estará? Ya está. Ya he dicho en el FNAC, en el Corte Inglés. No, pero lo quiero ver en el teléfono, descargármelo. Sí, como es Amazon. Vale. No te preocupes que enseguida lo tendrás también. Porque yo tengo esa manía. Está escribiendo un segundo libro, ¿no? Sí. ¿Y está casi terminado?
Bueno, me queda. Es que como voy lenta, me gustaría ir más deprisa, pero voy muy lenta, porque solo puedo escribir fines de semana, entre semana no tengo tiempo. Las catedrales góticas se construían en 200, 250 años. No sé en qué porcentaje estoy, no sé decir, pero espero tenerlo, no sé si a final de año. El despacho, venir. ¿Cuántos hijos tienes? 2. La familia, tu marido, en fin. La vida te da para mucho, ¿eh? Sí. O sea que... ¿Es completamente distinto al primero? Sí, es diferente. Este es más... es también novela negra y tal, este está más relacionado con los juicios. Con los juicios. Sí. Con lo cual ya aporta algo que usted ha vivido intensamente. Exacto. Y algunos ejemplos que, convenientemente retocados, también se pueden colocar. Me llevo al mismo detective, que además tiene un nombre que se llama Pepe de la Hoya y que es en honor a mi padre que falleció, que tenía ese seudónimo, bueno, José de la Hoya, yo le he puesto pues Pepe, y seudónimo cuando escribía algún artículo, alguna cosa, pues él utilizaba ese seudónimo y entonces lo quise poner así y me lo he llevado el mismo detective a la segunda. Eso es muy interesante porque de alguna manera une, sin que tengan nada que ver las obras, pero tienen también una hilazón, que además puede hacerse más mayor todavía el personaje y ver las cosas de otra manera. Sí, puede tener distintos puntos de vista en virtud de la evolución que el mismo personaje sufra. Hablábamos, y ya vamos a terminar, pero darte alguna pregunta final, Ángel, tú que eres un buen lector, de adicción por parte del lector, que le apetece seguir leyendo, aunque tenga que decir, como a mí me ocurre, basta pues porque son las 2 de la mañana y entonces ya no puedo seguir más, aunque pueda leer más, ¿no? Pero también de adicción al autor de libros, porque usted ya a partir de ahora no puede dejar de escribir, ya sea tardando mucho, tardando poco, pero estando casi todos los días delante de ese ordenador o tomando esa nota o viendo algo o una conversación y apuntándolo para trasladarse. O sea que es no adictivo solamente para el lector, sino adictivo también para el creador. Sí. A mí, desde luego, me gustó muchísimo la experiencia, disfruté muchísimo y normalmente es lo que pongo en la dedicatoria cuando la gente me dice que le dedique el libro. Y a casi todo el mundo le pongo, ojalá disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo, porque disfruté muchísimo. Y en esta segunda novela también estoy disfrutando mucho. Hay únicamente un inconveniente y es que me quita un poco de disfrute y es el tiempo, que tengo poco y entonces pues hay veces que un poco me estreso, ¿no? Tengo que avanzar y eso es lo que me quita un poco de disfrutar, pero la verdad es que me encanta. Que del estrés y la ausencia de estrés, yo siempre hago una broma, amigos, que a veces les digo, ni el cáncer, la peor enfermedad del mundo es tener que leer 2 sentencias al día, porque eso ya te da al preinfarto. Sí. Y se lo digo mucho porque cada vez que abres una sentencia y dices, ¿qué diablos hay aquí dentro? Sí. Y ese estrés tremendo que los que nos hemos llegado al mundo del derecho hemos sufrido, unos más, otros menos, ¿lo evades un poco con la parte literaria? Sí, yo creo que sí, porque el estrés que llevo en trabajo, que es mucho, por el volumen y por los temas. Y sobre todo por las sentencias. Por los temas, claro, o sea, es que al final son temas o son cuestiones de dinero, el tema inmobiliario siempre conlleva bastante dinero, o son temas de privación de libertad, en fin, que siempre es estrés por todos los lados, y luego el volumen, todo el mundo lo quiere todo para allá, y luego los plazos de los juzgados, en fin, es mucho estrés, y sin embargo, pues escribir es muy relajante, muy relajante. Te sirve de terapia. Te lo aconsejo porque ya te digo que ya sabes de qué te estoy hablando. Sí. Pero el estrés es positivo y negativo. Quiero decir que hay cierto estrés que es positivo, luego está el malo, que evidentemente es darle vuelta siempre a lo mismo, pero siempre esa punta te hace mucho más intenso, mucho más abierto, mucho más capaz y mucho más ambicioso. Sí. A mí me mueve la ambición, ese estrés positivo que tú nombras, me lleva a, aunque esté cansada, aunque tenga otro plan, el fin de semana, no, yo me voy a poner a escribir. ¿Hay alguna frase que se le haya quedado de memoria? Porque hay frases que siempre son sustanciales en un libro, ¿no? De los muchos que hemos podido leer entre todos, la verdad es que siempre hay una frase que dices, qué bien escrita está, 5 o 6 palabras, porque das justo en el meollo de la situación. ¿Hay alguna frase que...? Bueno, pues la que le da el título al libro, porque ese título viene de una frase que está cuando ya se está descubriendo pues lo que es el final. No lo digas. No voy a decirlo. El final, pues ese título viene de una conversación y es eso, pues es un crimen que el cielo puede perdonar. Que solo el cielo en este puede caso, perdonar. ahora ya sí, ahora ya solo el cielo puede perdonar. Y ya, lo último, ha pensado
en que ahora todo el mundo, aparte de que está volviendo como vintage, y yo recuerdo que yo tengo muchos discos, al haber trabajado en la radio, los discos que ya no querían en la radio, pues entonces me los llevaba yo porque los tiraba, ¿no? Tengo incluso discos de pizarra y hasta magnetofones como de estos cuadrados que no tienen altavoz ni electricidad y se escuchan fenomenal, ¿no? Ese es el mundo vintage. Afortunadamente estamos volviendo al vintage en estos ciclos de 40, 50 años de leer libros, de tenerlos y no solamente de colocarlos en la estantería. Y una serie. ¿Una serie que me guste? No, una serie. ¿Cree usted que se podría hacer una serie o bien con este libro, o bien con el próximo, o bien pensando de cara al futuro? Lo digo porque sí, la televisión y sobre todo las plataformas, en 6, 7, 8 capítulos, yo creo que se puede contar mejor una novela que en una película de 1 hora y media. Sí, por supuesto que da de sí para una serie y también para una película. Y de hecho, en alguno de los resúmenes que he hecho, material que he tenido que preparar, le he dado un poco de forma a esta idea, para si alguien estaba interesado poderlo llevar a cabo. Sí, sí. Pero siempre y cuando estuviera usted al frente, por lo menos de lo que significa... Que no me lo cambien demasiado. Efectivamente. Que no me lo adulteren mucho. ¿Qué le recomendaría a una persona de mediana edad que lleve 20, 25 años trabajando y que diga, quiero hacer algo distinto, y que tenga la suficiente cultura, formación y capacidad de lenguaje como para transcribir en papel o en el ordenador una novela, sobre todo de algo que conozca, porque tenemos que escribir de algo que conocemos? Sí. Yo no puedo escribir de los astronautas pues porque no conozco a ninguno, ¿no? Pero puedo escribir de lo que yo sé. ¿Qué le podría recomendar cuando empieza y dice, pues si es que no tengo tiempo, si es que no me da más, si es que estoy enfadado, si es que tal? ¿Qué le recomendaría para que reflexionara y pensara con esa leche merengada o whisky en un momento determinado cuando acaba de terminar una novela que le ha gustado? Pues yo le recomendaría que primero, que si tiene claro que quiere hacerlo, lo puede hacer. Es una cuestión de priorizar unas actividades u otras. Todos tenemos, el día es para todos igual, 24 horas, y todos trabajamos, pero al final, si realmente quieres, puedes sacar el tiempo. Te costará un poco más, un poco menos, pero puedes sacar el tiempo. Eso como primera cuestión. Y luego, el pensar que eres capaz. Un libro lo puede escribir cualquiera. Es una cuestión de dedicación. De meter muchas horas. Yo he metido muchísimas y sigo metiendo, y no es tan difícil. Hay gente que piensa, uy, es algo, yo no sería capaz. No, sí que serías capaz. O sea, es cuestión de mentalizarte y de dedicar mucho esfuerzo. Implica mucho sacrificio, pero todos somos capaces de hacerlo, absolutamente. Otra cosa es que el libro o la novela sea mejor o peor. Si lo escribo yo sería horrible. Sí, bueno, pero si lo dedicas tiempo, yo creo que más o menos todo el mundo puede. No todo el mundo, pero todo el mundo que sea más o menos letrado, que tenga una cierta preparación, puede escribir un libro. No es tan difícil. Que además escribir, no solamente ya... como lo hacemos ahora mismo, sino anteriormente, después de la aparición de la imprenta, anteriormente cuando se escribían los papiros, cuando se escribía, como los romanos también, en esas pizarras que se borraban posteriormente de cera, o incluso en esa maravillosa cultura donde se escribía en la piedra, que de ahí precisamente conocimos el lenguaje de toda esa parte que era anterior a la romana y a la griega. Después de la pintura, después del reflejo, tanto en las cavernas como en los primeros dibujos que se pudieron hacer, trasladar la imagen a la palabra es el invento, es el paso adelante más importante que ha dado la humanidad. Yo creo que no estamos todavía convencidos, quizás por lo que lo tengamos desde muy pequeños, muy cerca, de la importancia que tiene pasar de la imagen a explicar esa imagen. Sí, es muy importante, y además es difícil, como bien decías, y luego hace que los demás... por eso es mucho mejor leer un libro que ver una película, porque cada uno lo hace a su manera, pero supone un esfuerzo el tratar de imaginar lo que estás leyendo, y eso hace que te abra a un mundo, que es el mundo de la lectura, además de infinito, pues tremendamente satisfactorio. Ángel Durlán, ¿alguna cosa más? Nada más, yo simplemente pues que estoy muy satisfecho, muy a gusto. Muchas gracias, yo también. Somos compañeros de ese
club de BNI, Exacto. yo ya jubilado, hace muchísimos años, y me agrada que la gente del derecho pueda tener tiempo, y eso es lo que más me sorprende, para dedicarlo a escribir. Porque realmente la gente se cree que el ejercicio del derecho es estar 5 horas en el despacho. No, no, hay que leer sentencias, jurisprudencia. A las 3 de la mañana te despiertas diciendo cómo hago esto, cómo lo hubiera hecho, cómo lo puedo hacer. Esto tú sabes que es así, y por eso mi satisfacción grande que seas autora, además de ejerciendo el derecho generalista. Yo creo que más bien especialista en el mundo inmobiliario. En el tema inmobiliario, civil e inmobiliario. Pues desde el 20 de junio ya está con la nueva editorial, que ha sido adquirida por Austin Macaulay Publishers de Nueva York, y que se distribuye en su web y a través de Amazon, de la Casa del Libro, que ya está aquí, de FNAC, del Corte Inglés y de las principales librerías españolas. Y para los 600 millones de habitantes que hablan español, ahora, a partir de dentro de muy poquito ya, en América, fundamentalmente en toda la parte de Florida, en la parte más próxima a Cuba, donde hay más sudamericanos y personas que están vinculadas a este maravilloso idioma, que además ellos han tratado muy bien y que lo hablan extraordinariamente bien. O incluso mejor que nosotros, muchas veces. Mejor que nosotros. Utilizan un lenguaje mucho más rico que en el día a día que nosotros. A mí se me encanta escucharles. Sí. Quizá la entonación no tanto, pero lo que es la utilización del vocabulario me encanta, porque veo que van mucho más allá de las palabras que utilizamos nosotros. Exactamente. Un crimen que solo el cielo puede perdonar. La primera obra de 2022 y la próxima, a la que tendremos el gusto yo de leerla, porque esta todavía no la he podido leer, porque me he enterado 2 días antes de que iba a entrevistarla y en consecuencia no me ha dado tiempo, pero ahora que está ya y la puedo comprar, pues lo haré tranquilamente para pasar un buen rato y también para reflexionar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida a El Pulso de la Actualidad de la 8 Zaragoza Televisión y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por estar, ha sido muy agradable estar aquí con vosotros. Pues hasta el próximo domingo, señoras y señores.